en un análisis cuantitativo del diseño de un filtro de microondas. Y en realidad, de forma general, se titula Análisis Modal de Uniones Coplanares en Filtros de Microondas. ¿Qué es lo que pretende esto? Básicamente tomar una estructura específica. Observen ustedes. Voy a colocarla en el total. Segundo que esta no me funciona. Lista de lectura, aquí está. En ese momento están viendo la presentación completa, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. ¿qué es lo que pretende? Pues nosotros tenemos una formulación, ¿cierto? Ustedes lo saben en ecuaciones de Maxwell. Y esa formulación en ecuaciones de Maxwell tiene como resultado que en cada medio guiado, pues tiene una solución o una serie de soluciones senos, cosenos. Bueno, aquí es kx, no kx cuadrado. Para el campo eléctrico y el campo magnético, pues sabemos por medios guiados. Esos medios guiados, en realidad, cuando llegan a una región y la región cambia de forma, pues tiene una variación en función de los modos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un modo de ingreso, un modo incidente y un modo reflejado. Entonces, para un modo incidente, una parte de la potencia se va en la letra A y otra parte de la potencia se va en la letra B. El campo eléctrico, lo mismo en la parte magnética y demás. ¿Qué es lo que nosotros intentamos utilizar? Pues aprovechar ese método de análisis modal que se llama el Mode Matching Method, que tiene una referencia que lo van a ver al final, de modo tal que nos permite usar elementos, evite usar elementos finitos. ¿Qué usan los elementos finitos? Los elementos finitos lo que hacen es tomar una estructura, la dividen en una serie de triángulos, solucionan cada uno de los triángulos y encuentran una solución general del inicio de la entrada a la salida. El puerto que nosotros, o lo que nosotros intentamos hacer con ese método de solución para los filtros de microondas es tener n puertos de entrada, n puertos de salida, pues para nuestro caso va a ser 1 y 2 nada más, y colocar tantos modos como nosotros queramos. Es lo importante que nosotros destaquemos, que ustedes saben de la teoría de medios guiados, que pues los modos se clasifican en los modos principales y los modos evanescentes, los modos que ya se desvanecen. Entonces nosotros con los modos principales podemos caracterizar la entrada versus la salida o la salida versus la entrada o la entrada versus la entrada para caracterizar nuestros parámetros S. ¿Qué tenemos en la formulación matemática? Que queremos hallar ahora una corriente similar a lo que tenemos en una línea de transmisión con una matriz de admitancia y un voltaje. Eso puede ser traducido directamente a un campo magnético que tiene un campo eléctrico y una matriz de admitancias o de variación en función de las admitancias. Tiene una formulación matemática fuerte. Esto tiene que ver con las matrices de admitancia, de impedancia, de dispersión o de parámetros S generalizados y demás. Una vez hacemos ese tipo de formulación, nosotros tenemos que caracterizar lo siguiente. Observen estas uniones generales. Si nosotros lo que queremos es diseñar un filtro, pues en realidad nosotros sabemos que tenemos varios parámetros. Primero, el epsilon, el mu, que para nuestro caso es un epsilon y mu único. Y hay una cosa que es importante destacar, y es que por lo general es el aire. Entonces nos quitamos de la cabeza el valor del epsilon. Y a excepción de que lo utilicemos para miniaturización, pues ahí lo podríamos insertar. Unos valores de ancho y alto, donde por lo general para nuestra construcción en estándares WR, pues el alto lo podemos dejar constante. Y el ancho es el único que variamos. Si eso es cierto, pues tenemos una sola cosa que analizar y es la siguiente. ¿Qué ocurre en donde la señal cambia de medio? Entonces, si hay un cambio de grande a pequeño, que sería en su caso derecha a izquierda, o un cambio, perdón, de izquierda a derecha, o un cambio de pequeño a grande, de derecha a izquierda, no importa, la unión superficial es la misma, así que lo que me interesa a mí es hallar el método integral o la integral de la parte exterior para poder caracterizar el área, pero intentar calcular la integral del área exterior me lleva a mí a la aplicación de la ley de Ampère que me definía que inmediatamente yo tengo un perímetro, ni siquiera la ley de Ampère, ese es el teorema de Stokes junto con el rotacional. Si yo tengo un perímetro en el teorema de Stokes que rodea un área, pues ese es igual a exactamente esa área. Y hago una caracterización. Esa caracterización me lleva a mí inmediatamente a encontrar estos resultados. Supongamos, voy a hacer la de estas dos, que cuando yo tengo los modos transversal magnéticos, si los combino cruzados, ¿por qué debo cruzarlos?
para mirar qué pasa cuando envío una señal magnética al otro lado, qué pasa con el campo eléctrico. Cuando envío una señal eléctrica, qué pasa al otro lado con el campo eléctrico y demás. ¿Qué es importante destacar? Pues que por lo general la mayor cantidad de información yo la puedo encontrar es cuando yo envío una señal. Yo tengo un valor transversal magnético y al otro lado un transversal magnético porque lo que me interesa es el campo eléctrico, ¿no? Sus valores. O si calculo los transversales eléctricos con los transversales eléctricos. Lo importante de esta formulación, que ya está predefinida, es que cuando yo los combino cruzados dan cero. Por el otro lado no me da cero, pero pues tiene que ver con una relación entrada-salida y un efecto de compensación. Es una serie de formulaciones que no son muy difíciles de realizar. Llego a una formulación matemática y tengo unos resultados especiales. Y estos son los resultados que me interesa que nosotros validemos en CST. Bien, y es a lo que nos vamos a dedicar ahorita para hacer una validación posterior. Entonces, supongamos este resultado de 5 secciones. Entonces, yo tengo un software en MATLAB, un aplicativo que me inserta una serie de datos altos, anchos. Bueno, en este caso está al revés, ¿no? Los altos son los que se mantienen, pues en realidad casi que constantes. Aquí está inclinado el, el, eh, el filtro. Y lógicamente las profundidades. ¿Qué es la profundidad? Si la señal se va a propagar desde el puerto 1, que está aquí el ingreso, hasta el puerto 2, que es la salida, ustedes van a tener que tener, lógicamente, en cuenta qué tan ancho es la sección de cada uno. Por ejemplo, son secciones que son repetidas, miren. Una cambia, una cambia, una cambia. Entonces, grande, pequeña, que ustedes fácilmente pudiesen observar. ¿Cómo observarían esto? ¿Cuáles son las dimensiones que yo quiero que prueben? Estas dimensiones son extraídas directamente del libro de análisis modal de Conchauro, que se los puedo compartir. Yo lo tengo, lo poseo digitalizado, en donde tenemos unos anchos, ¿cierto? Tenemos unos valores de altos, unos Bs, esto, para que ustedes lo tengan, los altos que se mantienen constante, y una serie de secciones A1, A2, A3. Entonces, una serie de estructuras que van disminuyendo su ancho a medida que avanzan la onda. Estos cambios desde el inicio hasta el final, lo único que va a provocar efectivamente es que ustedes encuentren dentro de cada uno de ellos una variación del beta. Y el beta va a provocar cambios en potencia, en magnitud y en fase, alterando directamente los parámetros S. Si ustedes meten estas dimensiones tal cual están ahí, que debería darles esta estructura, ¿cierto? De series, de un filtro de guías de onda en serie, deberían obtener este resultado. ¿Qué podemos observar ahí? Entonces, por ejemplo, este filtro ya fue comparado con nuestro análisis modal. Lo que yo quiero es que ustedes repitan el procedimiento. Fue hecho en HFSS o en ANSOF, ¿listo? O en ANSYS electromagnético, hecho en CST y comparado con nuestro análisis modal. Entonces, ustedes observen perfectamente, por ejemplo, que nosotros simulando está en azul y morado, ¿listo? Bueno, verde y morado, este verdecito que tiene que esté y morado, pues las curvas, pues aunque nosotros no construimos el filtro para poder comparar a ver cuál era cuál, pues son similares, ¿no? Son bastante similares en su comportamiento. ¿Y qué es lo que podemos decir? Que ese es un filtro pasabanda, en donde ustedes están observando que la banda aproximadamente menos 3 está en 2.3 gigas hasta 2.55 gigas. O sea, estamos hablando que este filtro con las dimensiones que ustedes acaban de observar en milímetros, eran de 19 milímetros, 9 milímetros, 11 milímetros, 13 milímetros, es un filtro demasiado pequeño, nos puede servir para trabajar en 2.4 gigas y hoy inclusive pudiésemos llegar a 4G. Esto es importante de manejar. Qué pena, profe. Dígame. Es 24 gigas, ¿sí? Porque está por Perdón, 10 a sí, la sí. 10. Perdón, sí, 24 gigas. ¿Listo? O sea, esto está trabajando en 5G, en la que nosotros idealmente veníamos manejando o en la que hicimos el acoplado. ¿Listo? Eso es lo que se buscaba con ese mismo filtro, obsérvenlo. Lógico, ya no tiene el suficiente ancho de banda, pero eso se puede, pues, trabajar o incluso mover un poco a la derecha. Tenemos otra estructura. Miren esta estructura. Bien, bueno, en realidad esta es la estructura que están comparándolas. Esta es la estructura que debería darles a ustedes. Y ahí estaría el filtro cubierto. La estructura que ustedes están viendo en morado y lógicamente las paredes de la parte de encima
¿cierto? Y las paredes de la parte de abajo que deben ser también totalmente metálicas, pues en este caso se colocaron de forma transparente para que ustedes pudiesen observar el cambio. Pero es básicamente ese, ¿listo? Para que lo tengan claro. Más o menos entendemos cómo es la estructura. Ya les paso las dimensiones y les paso la presentación para que ustedes vean cuáles son las dimensiones y cuáles son los resultados. Eso es lo que tenemos que montar. Un segundo caso es este resultado. En este se parecen mucho más, hay una serie de análisis que se hacen y este también está trabajando entre aproximadamente los 11.8 y los 12.7 más o menos gigas. Entonces, pues este también tenemos que simularlo. ¿Cuál es la ventaja que ustedes podrían observar en términos, por ejemplo, de si montáramos esto en un MATLAB? Que cuando ustedes utilizan el método de elementos finitos en su simulador HFSS o CST, por lo general los tiempos de simulación son 168 segundos en CST, 54 en HFSS, mientras que el método que nosotros hicimos para análisis modal se demora 2.9 segundos. Y miren los resultados. O sea, estamos hablando de una reducción del 98% en tiempos de simulación. ¿Por qué? Porque las estructuras son evidentemente rectangulares. Y muchos dirán, pero profe, si yo le meto estructuras circulares y después sí, pero nos va a pasar lo que veníamos hablando de filtros. En este momento, ¿qué es importante? Diseñarlos y construirlos. ¿Y cuál es la forma más fácil que tenemos en el momento de diseñar y construir? Pues las formas rectas. Bien, en el primer filtro también teníamos aproximadamente una reducción, miren, del 98% promedio, más o menos 97%, de reducción en el tiempo. Mientras nosotros calculamos el mismo filtro en 3 segundos, CST lo calcula en 413 segundos. Y esos serán los tiempos que más o menos les van a dar a ustedes. Estamos dando una diferencia, estamos calculando que ustedes en un computador con unas determinadas especificaciones les van a dar un aproximado de 5 minutos en simulación, perdón, de 7 minutos, de 6 a 7 minutos en simulación en CST, que es donde estamos modelando en este momento. Y una serie de conclusiones. ¿Qué tenemos? Pues que podemos diseñar esa parte de análisis modal. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿O cómo se puede hacer? Pues yo les puedo mostrar directamente el código de cómo yo lo hago. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, básicamente, es muy sencillo. Calcular los campos electromagnéticos que van en cada una de las direcciones. Bien, una vez tenemos esos campos electromagnéticos en cada una de esas direcciones, los analizamos en toda la frontera. Entonces, a la izquierda, el eléctrico y el magnético, a la derecha, el eléctrico y el magnético, y los cruzamos. Y eso nos genera una matriz de acoplo. ¿Qué significa una matriz de acoplo? ¿Cuánto se acopla el campo eléctrico y se pudiese convertir en campo eléctrico al otro lado? ¿Cuánto de esa energía, el campo eléctrico de un lado puede convertirse en campo magnético? ¿Cuánto de una energía de campo magnético puede convertirse al otro lado en campo eléctrico? ¿Y cuánto de campo magnético puede convertirse en campo magnético al otro lado? Tanto en la dirección X como en la dirección Y o en la dirección Z. Ustedes dirán, ¿pero cuál me interesa? Pues en realidad por lo general la Z. Y esto es lo que intenta decir esta matriz de acoplo. Resolvemos la matriz de acoplo y la matriz de acoplo me entrega directamente esta matriz de impedancia Y. Y una vez tenga Y, pues yo calculo I, EV. Al ingreso, ya la salida. Y ya, con eso puedo resolver automáticamente mis valores. Claro, esto ya es un poco más profesional, diría yo, porque de hecho este mismo método, que es el que nosotros utilizamos hace 10 años, pues en España, específicamente en la Universidad Carlos III, se utilizó en el grupo GREMA para poder hacer una serie de diseños de satélites. Este mismo programa está calculado para cualquier dimensión, para cualquier cambio. De hecho, se hizo para que sea capaz de diseñar filtros haciendo cambios en dirección X, de X a Y, de X a Z, no solamente en una sola dirección, para que me entienda, sino que pueda cambiar de dirección como si eso fuese una cruz o lo que ustedes quisieran. Esto lo tiene una empresa satelital y esto costó un demarraje de dinero importante, ¿vale? Para que ustedes lo conozcan. Yo pude ver el funcionamiento, el, el programa de los filtros y en realidad que funciona muy bien. Estamos hablando de 10 años, ¿no? Entonces, cuando íbamos a 100 años, ahora estamos a 10 años. Ya no estamos tan lejos. Aquí tienen algunas de las referencias y dentro de esas referencias, pues lógicamente van a encontrar pues una serie de valores. Esto entonces por aquí está con Shauro. Bien, de googleamos Sergio Llorente, que era la persona que estaba al frente con Magdalena Salazar
de la investigación, y esto ya son libros de teorías de Bessel, libros de elementos finitos, y eso porque pues esto tenía también una componente que era importante en las guías de ondas circulares. ¿Qué viene para allá más adelante? Pues que de esta misma teoría que ustedes tienen, de esta misma teoría, ustedes van a tener ese tipo de cosas. Uy, ¿dónde sonó eso? Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Bueno, no sé si tengan alguna duda. No, no. Entonces, este realmente es